que sea más fluida la comunicación con internet. Y voy a compartir aquí mi escritorio para mostrarles el libro de control. Bien, ahí aprecian, jóvenes, la hoja en Excel. Sí. Ok, entonces, lo correspondiente a la cuarta unidad está, bueno, la voy a marcar ahorita en amarillo. Esta sería ya la calificación de la cuarta unidad. Aquí tengo mis observaciones. Realmente las observaciones fueron con respecto a la evidencia, ¿no? Entonces, hay algunos temas en cuanto a cómo documentaron la evidencia, la parte de la configuración. Ahí no tengo comentarios. Realmente con lo que comentaron es suficiente. Y por lo tanto, ya nada más el último tema que era documentar, pues por ahí, si quieren mejorar la calificación, para los equipos que le faltaron documentar un poco más, pues podría todavía en esta semana mandar una siguiente versión, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos da pauta a esta calificación, donde de acuerdo a cómo se ponderó el promedio, la práctica valía el 80%, la asistencia el 20%, y bueno, aquí tienen ustedes en la columna P el resultado de las asistencias. Realmente esto corresponde a los siguientes días. Me voy a permitir cambiar el día, perdón, al control de días. Entonces voy a cambiarme a la hoja y en la plataforma Moodle, la última unidad la tomamos de la siguiente manera. Esto también corresponde a cómo están publicadas las sesiones. Si ustedes checan en la plataforma Moodle, pues ahí están los videos. Marzo, 24, 28, 29, 30, 31, 4 de abril, 5, 6 y 26. Todos estos corresponden a los temas o comentarios que vimos acerca de la cuarta unidad. Y de acuerdo a la plataforma Moodle, pues aquí están, ¿no? Los espacios vacíos, como bien ustedes saben, corresponden a que no hubo registro en la plataforma Moodle de haber puesto evidencia de esa asistencia, ¿no? Bueno, esto nos daba un total de 9, a ver, déjenme checar esto. Déjenme checar aquí si corresponden las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces, bueno, se tomó en cuenta las 10 asistencias y los que tuvieron las 10 asistencias obviamente tienen 100 y en base al número de asistencias registradas, pues es la calificación, ¿no? 7 asistencias, 70, 9 a 90, etc. Y esto es lo que ustedes ven en la calificación que se obtuvo en la unidad 4 de asistencia. Bueno, entonces, finalmente la documentación como evidencia, estos están arriba de 90 y finalmente se integra la calificación de la unidad 4. Ahora, de acuerdo a lo que hemos venido revisando, bueno, no sé si en este momento alguien tenga algún comentario de la unidad 4, sino para ver de dónde salió la calificación final. ¿Algún comentario, jóvenes, sobre la unidad 4? De mi parte, no, profesor. No, profesor. Bueno, entonces No, profe. voy a expandir todo el libro para que ustedes vean cómo se integró. Entonces ya nada más voy a dejar las columnas en amarillo, que es el promedio final de cada unidad. Bien. Y entonces esta calificación final debe corresponder al promedio de cada unidad. Si ustedes suman estas calificaciones y la dividen entre 4, le debe dar este resultado. Entonces son las columnas G, K, O y R. Dividido entre 4, pues nos da esta calificación final. Entonces,
Todo esto va a ser curso normal para este grupo. Nadie, digamos, va a pasar a la etapa de regularización y por lo tanto sería el promedio que se va a sentar en el acta de calificaciones que corresponde a esta materia. Entonces, no sé, jóvenes, si tengan algún comentario con respecto también. Y bueno, nada más les comento, ¿no? Todavía pueden subir ahí algunos puntos para la unidad 4 en cuanto a los que les falta un poquito más de evidencia de las operaciones para confirmar la replicación de los datos. Bien, jóvenes, ¿algo que deseen comentar? De parte de la profesora. Bueno, entonces, nada más como recordatorio, aquí esto que vimos en el programa de estudios corresponde obviamente a esta materia de bases de datos distribuidas. Ya conforme ustedes vayan entrando más a detalle en estos temas, sobre todo cuando lo puedan utilizar en su desarrollo profesional o laboral, pues ya verán que hay más técnicas de diseño en una arquitectura de distribución. Probablemente puedan también llevar a cabo alguna certificación en administración de bases de datos dependiendo de la plataforma que utilicen las empresas en la que pudieran trabajar, ¿no? Y como yo les comentaba, ¿no? Esto siempre es en apoyo de la planeación estratégica de las empresas u organizaciones, que vienen siendo las metas u objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces es importante para desarrollar un modelo corporativo o un almacén de datos, identificar cuáles son los objetivos que se traducen muchas veces en indicadores que tienen que cumplir los diferentes procesos, empresas que se involucran en una serie de actividades para poder ir monitoreando si estas metas se están cumpliendo en términos de periodos específicos y si no, como ya hemos comentado, tomar acciones para poder llevar a cabo una serie de estrategias que permitan a la empresa poder alcanzarlas. Obviamente esto es independientemente como un complemento a los beneficios que ya nos da la tecnología de bases de datos de por sí, que es mantener la integridad y seguridad de los datos. Esto es lo que mejor hacen todos los gestores de bases de datos, independientemente que sean distribuidos o que sean simplemente manejadores de bases de datos centralizados, ¿sí? Y como ustedes bien saben, pues esta materia pertenece a la especialidad de concurrencia computacional avanzada, por lo que se debió haber cursado previamente las asignaturas de fundamentos de bases de datos, que es cuando ustedes empiezan a diseñar un modelo conceptual de cómo la información se va a relacionar, se va a integrar. La parte de taller, donde se ven los mecanismos para poder implementar reglas más complejas de los procesos de negocio, como son los disparadores, como son los procedimientos almacenados, los mismos constraints que ya se vieron un poco en la materia de fundamentos, ¿no? Las reglas de verificación para que el almacenamiento en los campos que conforman nuestro modelo correspondan a la naturaleza de lo que sucede en el mundo real. Y también vemos los diferentes modos de lectura para poder amenizar la concurrencia y obviamente la parte de administración que se refiere a los privilegios de operaciones para los usuarios finales o los permisos que van a tener esos usuarios para poder usar las aplicaciones. Entonces todo esto lo vimos en 4 temas que hemos llevado a cabo. Entonces, esto fue lo que vimos en esta materia. Y finalmente, aquí hay algo interesante, ¿no? Que habla un poco que esta tecnología permite apoyar a los objetivos para el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Y hago este comentario porque esto también es interesante con respecto a, probablemente ustedes ya a la mayoría le falte un semestre más para poder egresar. ¿Estoy en lo cierto o no, jóvenes? ¿Cuánto tiempo ya les falta para poder egresar? A la mayoría.
Pues en lo personal, esta es de mis últimas materias. Ok. Esta es mi última materia. Semestre de Bueno. residencias. Bueno, entonces hago el siguiente comentario porque cuando ustedes egresen se van a enfrentar a un contexto un poco diferente, ¿no? A cómo están acostumbrados a su rutina diaria. Y esto va de la mano también con cómo hemos visto esta tecnología. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo en un momento dado ustedes tienen que vislumbrar lo que desean alcanzar a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Ya que si ustedes no lo comienzan a pensar, al igual que las empresas no comienzan a establecer una estrategia, pues va a ser muy difícil que las cosas se den de manera simple, ¿no? Entonces, desde hoy ustedes tienen que tener presente qué quieren realizar en un futuro, ¿no? Algunos le llaman el éxito, otros le llaman el cumplimiento de metas, y podríamos decir que en su conjunto es el proyecto de vida de cada uno de nosotros, pero si no lo establecemos desde un inicio, pues no lo vamos a poder llevar a cabo. Buenos días. Comienzo con este. Ah, sí, sí. Ok. Bien. Entonces aquí es importante pensar un poco a lo que ustedes se van a enfrentar, que qué les puede impedir lograr, ¿no? Lograr lo que ustedes se propongan. Y bueno, lo podemos establecer de una manera muy simple, el cometer errores. Entonces, eso es lo que nos impide luego lograr lo que queremos. Y esos errores también se deben a tomar malas decisiones o simplemente no tener la información suficiente para tomar la mejor decisión. También es parte de nuestra cultura, ¿no? Nosotros como sociedad, de alguna manera con los hábitos que vamos adquiriendo a través de las personas con que convivimos, pues van poniendo algunos, podríamos llamarle paradigmas, que vienen siendo como formas de pensar que muchas veces nos impiden también lograr lo que queremos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué cometemos errores? Porque en principio cometemos errores porque todos los seres humanos tenemos limitaciones. ¿Y cuáles son? Pues le podríamos llamar fiabilidad, ¿no? Que es la característica interna de la naturaleza humana, es decir, lo que pensamos que nos hace imprecisos, ¿no? También somos vulnerables ¿a qué? Pues a las condiciones externas que en un momento dado pues pueden agravar las limitaciones humanas, aumentando el potencial de cometer un error. Es decir, si nosotros tenemos que hacer un trabajo de alta precisión donde tenemos que concentrar y tenemos sueño o tenemos hambre o tenemos calor, entonces no estamos en las mejores condiciones para llevar a cabo ciertas actividades, aumentando precisamente el potencial para cometer errores. Y bueno, en la parte laboral, algunas empresas, dependiendo del giro en que, pues, se tienen muchas presiones, ¿no? Muchas presiones con respecto a la responsabilidad de las actividades a realizar. Y esto a veces le llaman estrés. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la presión que tiene un médico al estar llevando a cabo una operación para tener la precisión que se requiere y no cometer un error en algún corte o en alguna cantidad que tenga que suministrar en una operación. O también no es lo mismo un operador que tenga la responsabilidad, vamos a llamar, por ejemplo, un piloto de avión, que tenga la responsabilidad de llevar un aparato de este tipo ante diferentes circunstancias y tenga que reaccionar. Igual ocurre pues en otros tipos de procesos, ¿no? Como el operar una planta nuclear también tiene bastante estrés porque hay situaciones que se pueden salir de control con consecuencias catastróficas. Entonces, esto siempre lo debemos tener presente para que cuando tengamos que hacer algo que realmente sea importante o tomar una decisión,
pues evitar caer en este contexto de las vulnerabilidades que pueden agravar que cometamos errores. Pero por otro lado, pues también tenemos como parte de nuestra naturaleza, pues ciertas limitaciones. La memoria, ¿no? Y esto es algo interesante porque, sobre todo cuando desarrollamos ciertas capacidades, pues para algunas personas nos es fácil con una sola leída casi grabarnos o memorizar más bien todo lo que leemos, ¿no? Y esto es una gran ventaja porque pues de alguna manera evita estar perdiendo tiempo en estar repasando y repasando. O si ponemos bastante atención en alguna explicación de alguna tecnología, alguna solución de problema y lo entendemos, pues también ya no es necesario hacer cientos de ejercicios cuando ya entendemos cuál es la mecánica para poder llevar a cabo algo, ¿no? Y también tenemos el síndrome del paradigma, que en este caso son ya algunos hábitos o pensamientos que de alguna manera creemos que es la forma de cómo se solucionan ciertas cosas. Y sobre todo, pues también tenemos bastante dificultad para ver nuestros errores, ¿no? O sea, reconocer que nos equivocamos muchas veces y entonces esto no nos permite avanzar o volver a cometer esos errores. Y bueno, hay otro síndrome, el síndrome de Poliana, que también es cuando uno no analiza bien las cosas. Entonces, en conclusión, pues las personas somos propensas a cometer errores aún la mejor gente, es decir, la gente que podemos asumir que es la más inteligente, la más centrada, etcétera. Todo el mundo comete errores, entonces no estamos exentos. Y para esto, como yo les comentaba, cuando uno comete un error ya es una consecuencia de una acción que ya tomó. Y para que haya una acción, tuvo que haber primero una decisión. Es decir, nosotros como personas, como seres humanos, tomamos decisiones todos los días, a cada instante, para las metas que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo. Entonces, basado en las ciencias que estudian el comportamiento humano, ahora le llaman inteligencia emocional, y tienen muchos términos los psiquiatras o los terapeutas para analizar el comportamiento humano, lo podemos deducir de una manera más sencilla. Y ustedes, por sentido común, se van a dar cuenta que así lo hacemos. O sea, nosotros tomamos decisiones basados lo que podríamos llamarle en 3 tipos de comportamientos internos que tenemos, que serían los estados del yo. Entonces, de acuerdo a las eminencias que hay en la parte del estudio del comportamiento, se dice que nosotros tenemos 3 formas de tomar decisiones en base a nuestras personalidades, que son el yo padre, el yo adulto y el yo niño. Estas 3 personalidades que todos tenemos, en algunos resalta más una que otra, pues toman decisiones de diferentes formas. El yo niño, por ejemplo, basa sus decisiones en lo que le gusta y no le gusta, es decir, en lo que siente. Y para esto nos apoyamos totalmente en nuestros sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído. Y bueno, de acuerdo a los estudiosos de este comportamiento, dicen que esta personalidad desarrollamos desde que nacemos hasta más o menos un promedio de 7, 8 años. ¿Sí? Y obviamente, pues, esa personalidad, si nosotros recordamos cómo fue nuestra infancia, pues, realmente era lo que hacíamos cuando algo nos gustaba, ¿no? Queríamos andar jugando, queríamos andar viendo ciertos entretenimientos
que de alguna manera pues era lo que nos satisfacía. Sin embargo, viene el desarrollo de la siguiente personalidad, que es el yo adulto. Y es cuando ya comenzamos a pensar un poco más las cosas. Y aquí es cuando las decisiones ya se desprenden de los sentimientos y se basan sobre todo en un análisis que podríamos llamar costo-beneficio. Es decir, qué nos conviene y qué no nos conviene, basados en las ventajas o desventajas que conlleva tomar una decisión. No sé si ustedes, por ejemplo, en una de estas decisiones que hicieron con esta personalidad, tomaron la decisión de estudiar esta carrera, ¿no? Es una pregunta que siempre tenemos que responder de alguna manera a la gente que quiere tener una profesión, tener un título o un modo de vida que tenga que ver con el desarrollo profesional. Entonces podrían ustedes haber sido médicos, podrían haber sido licenciados, podrían haber sido químicos, etcétera. Muchas cosas. Pero de alguna manera creo que ustedes analizaron qué les convenía o qué no les convenía para poder llevar a cabo esa decisión. Y finalmente desarrollamos ya un poco con los años una personalidad del yo padre, que en este caso se basa ya en un análisis de los valores o en este caso de lo que creemos que es bueno y que es malo, ¿no? Entonces aquí ya aprendemos a juzgar y esas decisiones de comportamiento y de acciones las basamos en eso, ¿no? Si vamos a hacer algo que sea bueno, pues entendemos que es una acción que conlleva algún beneficio, no tan solo para nosotros, sino para otras personas. Pero si es malo, pues quiere decir que va a haber alguien afectado en esa decisión. Entonces, estas personalidades, de alguna manera en el día con día se van entremezclando. Y eso nos lleva a que no necesariamente todo el tiempo estamos actuando con una sola personalidad, sino con diferentes personalidades. Pero lo que sí es interesante e importante es que cuando tomemos una decisión, pues analicemos en este caso cuáles serán sus consecuencias para saber si realmente la estamos tomando en base a lo que sentimos, a lo que nos conviene o no nos conviene, o en base a lo que es bueno o es malo. ¿Sí? Y esto nos da pauta al combinarlas, es decir, aquí, si ustedes están viendo esta gráfica, estas decisiones son internas, ¿sí? Nadie interviene en esas decisiones más que nosotros. Y aunque podamos pedir consejo a otras personas, realmente debemos tener siempre presentes que las decisiones las tomamos nosotros, no los demás por nosotros. Por lo tanto, al tener esta combinación y una serie de comportamientos, es decir, podrán ustedes ver, y es peculiar, ¿no?, que una persona siempre esté contenta, pues quiere decir que su personalidad más resaltante es la del yo niño, ¿no?, que le gusta lo que hace, que se puede platicar con ella, etcétera. Pero puede haber otras personas más serias que tengan que estar sujetas a mucho estrés, a muchas responsabilidades, a muchos roles, y entonces pues estas personas son un poco más frías porque tienen que tomar decisiones en base a análisis de lo que conviene o no conviene, o en ese caso los padres, ¿no?, que son los que de alguna manera orientan a tomar decisiones en base a valores y a elementos que nos permiten desarrollar valores universales. Bueno, una vez que entendemos esto,
también debemos entender que nosotros no estamos solos. Entonces, como vivimos en una sociedad o como convivimos como personas, pues tomamos una actitud, ¿sí?, que a veces resalta en nuestra personalidad. Entonces, estas personalidades del yo niño, yo padre o yo adulto, muchas veces derivan, ¿no? Derivan, por ejemplo, en situaciones que quedan como parte de nuestra personalidad. Es decir, si nosotros en lo que sentimos y los que nos gustan o no nos gustan, muchas veces podemos quedar atrapados en situaciones de que las decisiones que tomamos constantemente con respecto a las personalidades de yo niño puede ser que sea un niño normal, es decir, que es capaz de sentir cosas que les gusten y que puede convivir con demás personas, o puede ser un niño agresivo. Esto obviamente tiene que ver mucho con cómo desarrollaron, o cómo más bien cómo desarrollamos esa personalidad durante la infancia, porque pues como ustedes saben, pues todo el mundo en la infancia pues tiene algunos tramos o algunas formas en que lo trataron de buena manera o de mala manera, pues entonces quedan hay algunos elementos que a veces ya en la parte adulta pues tenemos que resolver. En la parte de la persona del adulto, pues siempre que nos tomamos esas decisiones de maneras frías y en la forma del yo padre, pues siempre tenemos en este caso una personalidad que a veces resalta en estar criticando constantemente o simplemente ser un padre pasivo, es decir, cuando alguien nos pide un consejo, pues lo damos como nuestro punto de vista. Pero hay otras personas pues que generalmente están siempre en esa personalidad de juzgar, y entonces a veces eso es un rasgo de esas personas que de alguna manera, aunque no les pidamos consejo, pues siempre están tratando de mantener esa personalidad. Bueno, entonces finalmente, como nosotros no estamos solos, tenemos que convivir con muchas personas, incluyendo a nuestros hermanos, nuestros padres, amigos, sobrinos, etcétera. Nosotros también tenemos una percepción de las personas con las que convivimos. Ustedes van a tener que convivir cuando estén laborando con compañeros de trabajo, con jefes, o con muchas personas que va a ser la primera vez que empiecen a interactuar con ellas. Entonces ustedes van a tomar una actitud que se reconoce como posición existencial. ¿Esto qué significa? Que ustedes en este momento, todos nosotros tenemos una característica, ¿no? De acuerdo a estas formas en que tomamos nuestras decisiones. Y si nosotros en este momento tenemos la confianza de lo que estamos haciendo, de que estamos llevando a cabo nuestras metas en un entorno ideal, por decirlo así, pues nosotros vamos a tener una alta autoestima y vamos a tener la confianza de poder desarrollar esas metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso podríamos decir que nosotros internamente tenemos una actitud positiva. Entonces, cuando nosotros nos aceptamos como somos y estamos, por decirlo así, a gusto con nuestras personalidades, es cuando nosotros podemos hacer equipo o hacer sinergia con otras personas para ahora lograr metas más complejas. Y el detalle aquí es que con las personas con las que vamos a interactuar, pues vamos a tener una percepción de ellas, ¿no? Es decir, habrá personas que nos caigan bien, ya sea porque obviamente hemos convivido con ellas algún tiempo,
o porque de primera instancia su forma de expresarse, su forma de decir las cosas, su forma de interactuar, pues es una personalidad, por decirlo así, agradable. Y entonces cuando eso sucede y establecemos que la persona con la que interactuamos está bien, es decir, ya tenemos la integración de dos personalidades, nosotros como una aceptación y la otra persona como una persona que está bien y por lo tanto de la cual podemos aprender algunas cosas o podemos aceptar algunas cualidades de ellas. Y creo que aquí el mejor ejemplo es cuando algunas de ustedes ya tienen una pareja o novio, ¿no? Entonces, siempre que uno tiene una pareja o novio es porque ve cosas buenas en la otra persona y por lo tanto es cuando decimos yo estoy bien, tú estás bien y por lo tanto podemos hacer muchas cosas juntos y es la mejor forma de poder colaborar con esas personas. Entonces aquí estamos en un contexto donde podemos aceptar desde conocimiento, desde consejos, sentimientos, etcétera, y podemos evolucionar para hacer cosas que requieran un mayor esfuerzo. Pero si nosotros nos vamos al otro extremo y decimos que nosotros estamos bien, ¿sí? Y la otra persona está mal, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa creen ustedes que va a suceder? Si interactuamos con personas que nos caen mal por lo que ustedes quieren o pensamos que no son buenas personas, ¿qué creen que van a suceder, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí. Les estoy hablando de cosas a las que se van a enfrentar necesariamente. Cuando ustedes estén en un trabajo y tengan que interactuar con algún jefe prepotente o con algún jefe mal hablado o algún compañero mal hablado, empiece a integrar, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Sería falta de confianza. Falta de confianza y a manera de autodefendernos, vamos a tratar de alejarnos de esas personas que nos caen mal, ¿sí? O sea, a nadie le gusta estar con una persona, a lo mejor que por alguna situación te trate mal. Tiendes, obviamente, a alejarte de esas personas, ¿sí? Entonces, en esa situación, pues no podemos hacer equipos, no podemos trabajar bien, ¿no? Y hay que tener cuidado con estas situaciones porque si lamentable por alguna razón es nuestro jefe, pues eso va a ser un impedimento, ¿no? En probablemente tener un mejor sueldo, tener una mejor posición, a menos de que sepamos cómo manejar esa situación. ¿Y eso qué significa? En invertir, ¿sí? En invertir esa actitud de posición estacional, ¿sí? En lugar de estarlo viendo siempre yo de una manera negativa, y alejarme de él, pues tratar de empezar a entenderlo, a lo mejor empezar a darle por su lado, hasta revertir para que él entonces me empiece a tener confianza y van a ver que su actitud va a cambiar radicalmente, ¿no? Y les comento esto porque siempre que nosotros queremos desarrollarnos profesionalmente vamos a toparnos con este tipo de situaciones, incluyendo para formar una empresa, aunque sea familiar. Si las personas con las que estamos haciendo esa empresa no existe la confianza, tarde o temprano esa sociedad se va a romper, ¿sí? Entonces, bueno, a esto le llaman inteligencia emocional. Habrá cursos, a lo mejor que puedan tomar más adelante, donde vean cómo esta situación se puede revertir. Aquí simplemente vamos a considerar que habrá
situaciones en que nosotros pensemos que estamos bien y las otras personas están mal. Y entonces hay que identificar ese contexto para no caer en conflictos, ¿sí? Porque necesariamente el siguiente paso es caer en conflictos. Aquí el problema es que si nosotros en esta posición, ¿sí?, de que nosotros estamos bien y la otra persona está mal, pues nos vamos a alejar. Pero si esa persona es nuestro jefe, pues vamos a entrar en conflictos, ¿no? Y por otro lado, pudiéramos caer en otro escenario. Pensar que la otra persona está bien y nosotros estamos mal, ¿sí? Y esa situación, para que ustedes la entiendan, es cuando a veces cometemos errores y, por ejemplo, reconocemos que cometimos un error, y eso probablemente nos pase sobre todo con nuestros padres, ¿no? Cuando entendemos el que nos hacen ver que nosotros estamos mal y ellos están bien, pues aquí es donde, de alguna manera, pues entramos como una especie de sumisión, pero también entramos en una especie de aceptación de que podemos aprender algo de esas personas que nos están viendo, que nosotros cometimos algunas situaciones que podemos componer, ¿sí? Y el peor escenario es pensar que nosotros estamos mal y que las otras personas están mal. Entonces, este es un escenario muy crítico porque aquí ya hay totalmente desmotivación hacia cualquier tipo de meta, y como vemos que muchas personas del mundo están mal, pues es cuando en el peor de los casos se llegan a entender el por qué algunas personas se suicidan, ¿no? Entonces ya no tiene mucho sentido estar en un mundo que está mal y que nosotros estamos mal. Es caer en una depresión total. Y bueno, jóvenes, son escenarios, sobre todo, que pueden llegar a suceder dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Habrá veces en que fracasemos o cometamos errores que nos hagan caer en esa situación de depresión. Y aquí el reaccionar de las personas es muy diferente, ¿no? La capacidad que tengamos cada uno de nosotros en sobreponernos a fracasos o a situaciones de errores, pues ahora le llaman resiliencia, ¿no? Antes se llamaba automotivación, antes se llamaba el llegar a un punto de inflexión para volver a comenzar de nuevo. Y bueno, en la medida en que salgamos de estos cuadros, nos vamos a poder ir aceptando tal y como somos para llegar al cuadro donde veamos que estamos bien y que los demás pueden estar bien, o que convivimos con personas que estén bien. Y esto es importante porque siempre vamos a necesitar de alguna manera, de alguna u otra forma, alguien que nos ayude, ¿no? Alguien que nos recomiende en algún trabajo, alguien que nos permita seguir un desarrollo profesional para elevar un puesto, o alguien que esté dispuesto con nosotros a asumir riesgos para formar una empresa, un negocio, etcétera. O simplemente, pues, una pareja, ¿no? Alguien con el que nosotros queramos convivir para poder formar una familia y empezar a lograr otras metas. Entonces, esto es lo importante de saber cómo nosotros estamos conviviendo con otras personas. Y bueno, por otro lado, una vez que ya entendimos un poco acerca del comportamiento humano, aquí lo importante es, si ya vimos que nosotros tenemos una actitud de posición existencial hacia otras personas, pues también tenemos que ver ahora que como parte de una sociedad, pues tenemos una cultura que no es otra cosa más que conocimientos y creencias, ¿no? Y una serie de valores. Esto nos da podría llamarle un cuadro mental que a veces, sin estar consciente,
de ese cuadro mental, pues nos aleja de nuestras metas, ya que este tipo de conocimientos, creencias, valores y actitudes a veces se transforman en un comportamiento diario, en hábitos y costumbres. Y veámoslo de esta manera. Como hábitos, ¿qué son hábitos para ustedes, jóvenes? ¿Cuál sería un hábito para ustedes? Algo que hacen casi todos los días, ¿no? Lavarse los dientes, ¿qué más hacen como hábitos? Comer, Comer, ¿qué más? dormir, bañarse. ¿Ok? Entonces, un hábito prácticamente es nuestra rutina diaria, ¿no? Entonces, aquí a veces un hábito sería dormir un poco más, ¿no? Después de la comida, no sé. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque a veces hay ciertos hábitos que no nos ayudan a cumplir nuestras metas, porque no estamos reconociendo nuestras debilidades. Entonces, por ejemplo, en este momento yo creo que la mayoría de ustedes, o voy a decir que todos, probablemente no tengan el hábito de leer al menos media hora diaria algún libro, de lo que ustedes quieran, ¿no? Porque los libros nos dan otras formas de pensar. O tengan como hábito, ya sea que tengan recursos o no, hacerse la costumbre de estar practicando inglés con tantas herramientas que hay ahorita por internet, ya no estar de manera presencial en algún curso, ¿no? Entonces, si nosotros queremos lograr ciertas metas a corto, mediano y largo plazo, nosotros tenemos que ir cambiando aquellos hábitos, o más bien integrar hábitos que vayan en apoyo de esas metas. ¿Sí? De otra manera, pues no van a llegar a nosotros esas metas de manera natural, de manera circunstancial, ¿sí? Y por otro lado, pues las costumbres también son, en este caso, situaciones que hacemos no tan a menudo, pero que de alguna manera quedan como una creencia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los mexicanos tenemos como costumbres celebrar el Día de Muertos o ir a visitar a la Virgen, etcétera, ¿no? Entonces son costumbres que de alguna manera es parte de nuestro comportamiento. Y sin embargo, tenemos que integrar también costumbres que a lo mejor nos permitan pensar de otra manera, ¿sí? Entonces, esto es a lo que nos referimos, que independientemente de las personalidades, de las creencias, los valores, la forma que tenemos de comportarnos, tenemos que integrar hábitos y costumbres que nos permitan alcanzar esas metas. Porque finalmente el comportamiento, los hábitos y las costumbres se transforman en acciones. Y ustedes saben que las acciones son actividades que realizamos todos los días o cada determinado tiempo, pero que nos van a permitir lograr esas metas, sobre todo a mediano y largo plazo. Entonces aquí no se trata más que de otra cosa, más que también cambiar un poco la forma en que estamos acostumbrados a pensar. Lamentablemente, por ejemplo, nosotros venimos de una monarquía, ¿no? De una conquista. Y si ustedes estudian la forma en que se desarrolló esa conquista, pues podrán también notar por qué muchas o la mayoría de las personas en México no están acostumbradas a protestar o a mostrar su inconformidad, porque esa monarquía de alguna manera permeó como una especie en la sociedad de tener una sumisión total a una autoridad, ¿sí? Ahora llamamos gobierno. Y sin embargo, pues eso hace que la mayoría de los mexicanos estemos conforme con la forma en que se manejan nuestras autoridades. En otras sociedades más progresistas,
piensan un poco diferente, ¿no? Y es pensar que las personas pueden cooperar y que todas son iguales. Cuando una sociedad piensa de esa manera, se vuelve una sociedad proactiva, es decir, se desarrollan conductas para desarrollar más creatividad, que se puede traducir en tecnología, en servicios, y se tiene voluntad para que muchas personas también estén bien. ¿Sí? Entonces, esa transición, pues lamentablemente, es la que no ha sucedido en la sociedad mexicana. Seguimos siendo un país con una especie de sumisión total, donde el gobierno trata de exprimir a lo más que puede pues, en este caso, los impuestos que percibe todo el mundo, pero realmente no está construyendo una infraestructura como sociedad para que haya más personas que puedan lograr un bienestar económico. ¿Sí? Pero es por ello que nosotros tenemos que integrar esos nuevos hábitos a nuestra forma de comportamiento actual, si es que queremos también que en algún momento la sociedad se transforme a una sociedad más igualitaria, ¿no? Y bueno, dejamos de pensar un poco de la forma de comportarnos y la forma en que la sociedad en su mayoría también se está comportando. Y para poder partir hacia una serie de metas que queremos lograr, tenemos que de alguna manera transformarnos, ¿no? ¿Qué vamos a transformar? Pues nuestros hábitos, nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos. Y es posible si realmente queremos lograr aquellas metas que nos planteemos. Y aquí el punto de partida sería, bueno, ¿realmente qué queremos? ¿Sí? Si no tenemos los objetivos establecidos, pues no los podemos lograr. Y bueno, también toma en cuenta que probablemente nuestras metas que nos planteamos el día de hoy, probablemente dentro de 5 años sean diferentes y también durante el transcurso las vayamos cambiando, porque nada es, podríamos llamarle rígido totalmente, no. Todo siempre en algún momento va a cambiar. Y precisamente ese tipo de cambio es el que nosotros podemos estar siempre seguros de que va a suceder. ¿A qué me refiero? A que todo en la vida cambia, ¿no? Cambia la tecnología, cambian las circunstancias, cambian los modelos económicos y por lo tanto las personas que mejor se adapten a esos cambios son las que pueden seguir avanzando. Hay un libro muy pequeñito que parece cuento, pero que nos puede hacer reflexionar. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conozcan, se llama ¿Dónde quedó mi queso? Habla de una serie de ratoncitos que estaban acostumbrados siempre a comer y a tener la certeza de tener esa comida estable y de repente un día ya no la encontraron, ¿no? Y entonces ahí nos habla en forma de paradoja o de manera metafórica, como cuando cambia el contexto de las circunstancias, si no nos adaptamos a los cambios, pues va a ser muy difícil continuar, ¿no? Entonces, si quisiéramos nosotros partir de objetivos específicos, tendríamos que imaginarnos en un punto de inflexión. Entonces, imaginemos que de pronto tenemos la sensación de que ya no vamos a poder seguir, ¿sí? Y entonces, aquí lo importante es, realmente es qué queremos ser. Pero cuando hablamos de ser, no es hablar de un personaje, ¿sí? Sino simplemente, en esencia, qué queríamos llegar a ser, ¿sí? Entonces,
una visión consiste en mirar no tanto a los demás, sino en cuanto a nosotros mismos. Y bueno, escribir a manera de ejercicio en este momento quién creo que soy, cómo creo que me ven los demás y finalmente pensar por qué estamos interactuando para que los demás creamos que somos así. Este es un ejercicio interesante, lo pueden hacer a lo mejor con una persona que le tengan confianza. Ustedes escriban lo que piensan que esa persona lo ve a ustedes, ¿sí? Cómo la ven. Y pídanle a esa persona a su vez que les diga o que lo escriba a ustedes cómo esta persona los ve a ustedes. Y ya que les den esa hoja, obviamente de manera confidencial, y entonces van a poder comparar si realmente las personas ustedes creen que las están viendo como lo que ustedes creen que son. ¿Sí? Y si hay discrepancias, pues el primer punto es pensar por qué creen que las personas los ven de esa manera, ¿no? Entonces, esto, ¿para qué nos sirve? Para inicialmente tratar de ver si somos nosotros capaces de percibirnos nosotros realmente como somos, ¿sí? Es por eso que yo les decía que es muy difícil que nosotros veamos nuestros propios errores o nuestras propias formas de comportarnos, porque pudiera ser que como estamos actuando no necesariamente sea como las personas los ven. Y finalmente pregúntense, ¿no? ¿Qué ustedes tratan de decir con estas conductas? Y cuando hablamos de conductas, aquí viene algo interesante, ¿no? Yo les había mencionado que siempre vamos a necesitar de alguien en algún momento. Simplemente para que nos dé un tip donde están necesitando algunas gentes que requiera de nuestras capacidades o alguna oportunidad de trabajo, o más adelante cuando ya están trabajando, recomendarlos para otros puestos o simplemente asociarse para algo, ¿no? Ya que es muy difícil que una persona por sí sola pueda desarrollar una infraestructura propia para poder lograr todo lo que quieren. Y entonces, si esas conductas, sobre todo positivas, hacemos que los demás las vean en nosotros, tengan la certeza de que esas personas, si logramos transmitir esas conductas positivas, nos van a empezar a ayudar. Y a veces eso no quiere decir que las cosas se dan, ¿no? Se dan, ¿por qué? Porque hay una serie de actitudes y comportamientos que hacen que las personas nos vean de buena manera para a lo mejor no darnos una oportunidad, simplemente darnos la información donde nosotros podamos conseguir esa oportunidad. Y se los comento porque muchas veces es de esa manera, ¿no? A veces no es la persona de la que menos pensamos que nos pudiera ayudar con simplemente darnos una información de saber que hay una convocatoria, una contratación y ya lo demás corre por nuestra cuenta, ¿no? Es de la que pueden tener ustedes una oportunidad para encontrar un buen trabajo o para poder desarrollar algún tipo de emprendimiento. Y de esto se trata, ¿no? De modificar esas actitudes en un momento dado para poder interactuar con las personas de una buena manera. Bueno, jóvenes, yo creo que ya por el día de hoy la vamos a dejar hasta ahí.
Probablemente, si les interesa, continuemos esta plática el miércoles, lo más seguro. Y me dicen si van a subir de nuevo la práctica en la unidad 4, ¿no? Ese tema está interesante. Y les comento porque a veces pensamos por qué a algunas personas sí les va bien y a otras les va mal. O porque algunas personas logran ciertas metas y otras no. Pero simplemente es eso. Es un juego de comportamientos, de actitudes, y a veces no tiene mucho que ver el que una persona haya ido a las escuelas más prestigiadas. A veces una persona con los conocimientos elementales básicos puede lograr muchas cosas, pero lo importante es que definirnos realmente qué queremos y después empezar a tener esos comportamientos adecuados para que las cosas se puedan llevar a cabo. Bien, jóvenes, ¿algún comentario? No, profe. Bien, jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos entonces el miércoles. El miércoles.